Siempre pensé en mi papá como un hombre firme, alguien que me respaldaría cuando realmente lo necesitara. Era un poco chapado a la antigua, claro. Creía en el trabajo duro, en la gratificación aplazada, en ahorrar para lo que uno deseaba. Nunca fue de grandes gestos ni de discursos emocionales, pero tenía esa forma callada de mostrar cariño. Al menos, eso era lo que siempre me dije a mí misma. Nunca lo había puesto en palabras, pero siempre hubo algo que no terminaba de encajar. Algo en la manera en que él nunca me dejaba sostenerme completamente por mi cuenta. Hemos pasado por mucho juntos, solo él y yo. Mi mamá murió cuando yo era niña, y después de eso, papá fue todo lo que tuve. Hizo lo mejor que pudo, incluso si a veces su mejor esfuerzo se sentía más como una expectativa silenciosa. Aprendí desde temprano que el amor no se trataba tanto de afecto como de hacer lo que era correcto. Para él, eso significaba enseñarme el valor del dinero, algo que creía clave para sobrevivir en el mundo. Estuve rodeada de dinero toda mi vida. Papá tenía su propio negocio, una pequeña pero exitosa empresa de contrataciones. Siempre había trabajo, siempre había efectivo, pero no era alguien ostentoso. No verías autos de lujo en nuestra entrada. En su lugar, había años de ahorro, años de contar cada centavo. Así que cuando cumplí 18 y él abrió esa cuenta de ahorros conjunta a mi nombre, pensé que era solo otra de esas lecciones de vida. Fue idea suya, por supuesto. «Esto te enseñará a ahorrar», dijo, sentándome a la mesa de la cocina como si fuera una niña otra vez. La forma en que lo dijo, como si me estuviera transmitiendo algún tipo de conocimiento sagrado, me hizo sentir importante, como si esa cuenta fuera mi boleto a la adultez. Fijamos una meta modesta, y él siempre se encargaba de señalar lo orgulloso que estaba de mí cada vez que agregaba algo de dinero. No era una cantidad enorme, pero con los años fue creciendo. Había estado aportando lo que podía de mis trabajos de medio tiempo, y más tarde, del trabajo freelance que hacía durante la universidad. No gastaba mucho. Claro, de vez en cuando me daba un gusto, un buen par de botas o una cena con amigos, pero mi papá me había inculcado la importancia de ahorrar para el futuro. Siempre hubo algo que se sentía tan sólido y confiable en esa cuenta. Estaba ahí para emergencias, para los días difíciles, para cuando me atreviera a dar un salto quizá, incluso para comprar una casa algún día. Pero ahora, esa seguridad empezaba a sentirse más como una jaula. Papá se había vuelto a casar hace unos años. Desde el principio fui escéptica. No era que odiara a su nueva esposa, Karen. De hecho, era bastante amable, al menos cuando no fingía interesarse por cosas que no comprendía. La forma en que apareció en su vida tan rápido después de que mamá murió, simplemente me molestó. Sé que suena mezquino, pero sentía como si estuviera tratando de ocupar mi lugar. Sin embargo, papá parecía completamente encantado con ella. Hacían todo juntos, se iban de fin de semana, publicaban fotos de su vida perfecta en redes sociales. Yo intenté adaptarme. Fui a su boda, sonreí, los felicité, pero siempre sentí algo raro, como si me estuvieran excluyendo de una vida que también se suponía que era mía. Pero nunca pensé que él haría esto. Todo empezó con pequeñas cosas. Me pedía ayuda con sus finanzas, usualmente para explicarle algunos números en una hoja de cálculo o revisar algunas facturas, pero siempre me daba la impresión de que era solo una excusa para involucrarme. Decía que era por mi bien, para enseñarme a manejar mis propias finanzas. ¿La verdad? Me estaba haciendo hacer el trabajo pesado mientras él flotaba por la vida, escondiéndose detrás de su imagen de hombre de negocios. No me importaba ayudar, claro, hasta que me di cuenta de que la misma persona en la que siempre había confiado para ayudarme a tomar decisiones era la que estaba minando mi capacidad para tomarlas por mi cuenta. Nunca pareció confiar en mí con nada realmente importante, ni en mis decisiones de carrera, ni en mi vida personal, y mucho menos en mis finanzas. Era esa sensación persistente de que, sin importar cuánto hiciera, nunca me otorgaba la confianza plena para valerme por mí misma. Y la verdad, pensaba que era parte de la vida.
Después de todo, su método le había funcionado a él, ¿no? No me di cuenta de que mi papá estaba preparando algo totalmente distinto, en silencio. La primera vez que noté que algo estaba mal fue hace unas semanas, cuando inicié sesión en mi cuenta bancaria para revisar mis ahorros. Había estado viendo posibles anuncios de apartamentos, preguntándome si ya era hora de mudarme del lugar que estaba rentando. Hice clic en la cuenta y ahí estaba. Mi saldo estaba casi en cero. Al principio pensé que había cometido un error. Revisé todo 2 veces, recargué la página y verifiqué el historial de transacciones. Efectivamente, cada centavo había sido retirado. Primero creí que se trataba de un fallo del sistema o de un cargo fraudulento, pero a medida que seguí revisando, vi los cargos. Algunos provenían de resorts de lujo, restaurantes caros y compras en boutiques, todas, a nombre de alguien llamado Karen. Sentí las manos frías. No podía creer lo que veía. Me quedé mirando la pantalla lo que pareció una eternidad. No era solo un poco de dinero, era todo. Cada dólar que había ahorrado en los últimos 5 años, todo se había esfumado. Me quedé ahí, paralizada por una oleada de emociones. La traición me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Papá siempre me había enseñado a ahorrar, a cuidar mi dinero, a ser responsable. Él había abierto esta cuenta para que aprendiera, y ahora la había vaciado para pagar su segunda luna de miel. No podía creerlo. Simplemente me quedé mirando la pantalla, con la mente dando vueltas. Mi primera reacción fue revisar la fecha. Tal vez era un error, o tal vez algún tipo de fraude. No podía ser que mi propio padre se hubiera llevado hasta el último centavo de todo, por lo que había trabajado tan duro, sin decírmelo, sin decir siquiera una palabra. Volví a revisar las transacciones, y la incredulidad se transformó en algo más frío. No era solo un par de cientos de dólares, ni siquiera 1000. Era todo. Cada centavo que había acumulado con el tiempo, desaparecido. Los gastos eran tan excesivos que tuve que parpadear varias veces para asimilarlo. Estadías en resorts caros, cenas de lujo en restaurantes 5 estrellas y compras en boutiques en lugares exóticos. Incluso había un cargo por un spa de lujo en Bali. Hice clic en la última transacción, la que finalmente me quebró. Una confirmación de reserva de una suite nupcial en un resort de alta categoría en el Caribe. Las fechas coincidían con el viaje que papá y Karen habían hecho apenas 2 semanas atrás. Esto no fue un accidente, no fue un malentendido. Mi padre, el hombre que abrió esta cuenta conmigo para enseñarme a ahorrar, se había llevado todo para financiar una luna de miel con su nueva esposa. Sentí un nudo en el estómago. La traición dolía más de lo que hubiera imaginado. ¿Cómo pudo hacerme esto? El corazón me latía con fuerza. Intenté calmarme, pero mis pensamientos iban demasiado rápido. Él siempre hablaba de la familia primero, de cómo el dinero debía compartirse y mantenerse en familia, especialmente en tiempos difíciles. Incluso había hecho todo un espectáculo al abrir esa cuenta conmigo, enseñándome sobre presupuestos, sobre ahorrar para las cosas que importaban. Y ahora, todo se había ido gastado en su segunda luna de miel. Salí de mi cuenta bancaria, como si con eso pudiera hacer que la situación fuera menos real. Pero sabía que no funcionaría. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco, con los dedos temblándome mientras presionaba la pantalla. La llamada pareció tardar una eternidad en conectarse, pero al fin me atendió una representante de servicio al cliente. Hablé rápido, casi sin respirar. Hubo un error con mi cuenta. Se retiró todo el dinero, todo, y quiero saber qué pasó. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido del teclado antes de que hablara de nuevo, con un tono comprensivo. Lamento escuchar eso, señorita. Veo que no tiene cargos pendientes, pero sí noto que sus fondos se retiraron por completo. La última transacción fue de hace 2 semanas, para reservar un resort de gran categoría. Sentí un nudo en la garganta. Sí, fue mi papá. Podía sentir cómo la sangre me hervía, el calor subiéndome por el cuello. Él tomó el dinero, todo,
para pagar un viaje con su esposa. La mujer pareció titubear, como si no supiera qué responder. Lo siento, señorita. Parece que no se trata de fraude, ya que la transacción fue iniciada por usted a través de su padre. Mi padre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. La idea de él, mi papá, haciendo esto, sin pensarlo 2 veces, sin ninguna consideración, me revolvió el estómago. Ni siquiera me había dicho nada, ni una sola palabra. Colgué bruscamente, tratando de controlar mi respiración, pero no dejaba de temblar. La rabia hervía dentro de mí, pero no sabía hacia dónde dirigirla. ¿Estaba enojada con mi papá, con Karen, o conmigo misma por haber confiado en él, por pensar que me respaldaría como siempre decía? Tenía que actuar rápido. No podía dejar que esto quedara así. Tomé de nuevo mi laptop, con los ojos inyectados de tanto mirar la pantalla, y volví a entrar a mi cuenta. No me importaba lo que costara. Si él iba a hacer algo así, me encargaría de que enfrentara las consecuencias. Hice clic en la opción de congelar cuenta. Me temblaban las manos mientras tecleaba mi contraseña. Nunca me había sentido tan desesperada por proteger lo que era mío, y no podía darme el lujo de esperar con la esperanza de que mi papá lo arreglara. Había trabajado demasiado duro por ese dinero. Había puesto demasiada confianza en esa cuenta, como para dejar que él la drenara por una luna de miel extravagante. Una vez que la cuenta quedó congelada, sentí un breve momento de alivio, aunque solo por un segundo. Sabía que no sería suficiente. Necesitaba revertir los cargos, cada uno de ellos. No iba a dejar que él se saliera con la suya. Tenía un plan, pero primero necesitaba confrontarlo. ¿Cómo podría siquiera empezar esa conversación? ¿Cómo podría mirarlo a la cara después de esto? Ya me imaginaba que trataría de negarlo o de poner excusas. Seguramente diría que no fue su intención o que no era para tanto. Ni siquiera podía imaginar cómo reaccionaría cuando le dijera lo que había hecho o lo que estaba a punto de hacer. Pensar en su cara cuando se diera cuenta de que había congelado la cuenta, esa misma que él abrió para enseñarme a ahorrar. De pronto, me producía más satisfacción que cualquier otra cosa. Tal vez eso era mezquino, tal vez no era lo más maduro, pero ya estaba harta de que me tratara como a una niña. Era hora de que él sintiera el peso de sus acciones. Y cuando se lo dijera, quería que supiera exactamente cuánto me había humillado. Los siguientes días fueron una lenta y sofocante acumulación de tensión. Cada vez que miraba mi teléfono o mi cuenta bancaria, una nueva oleada de rabia me invadía. Sentía que la situación venía gestándose hacía años, pero no fue hasta ahora, hasta este acto de traición tan descarado, que todo se quebró. Había estado andando de puntillas alrededor de mi papá por tanto tiempo, esperando su aprobación, esperando que me reconociera como adulta, y ahora sentía que todo por lo que había trabajado, todo lo que había confiado se había barrido de un plumazo, sin que a él le importara lo más mínimo. Había congelado la cuenta y revertido los cargos, pero sabía que eso no sería el fin de todo. Había recuperado el control de mis finanzas, pero el daño emocional seguía ahí. Tenía que saberlo. Tenía que enfrentar lo que había hecho, y necesitaba que sintiera el peso de ello. Pero no estaba preparada para lo que sucedió después. Fue un sábado por la mañana cuando me llamó. Llevaba días temiendo este momento, pero cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, dudé antes de contestar. El estómago se me encogió. Seguramente quería arreglar las cosas, poner excusas o incluso hacerme sentir culpable por exagerar. Él nunca asumía la responsabilidad de sus acciones. «Hola, hija», dijo con un tono un poco demasiado alegre para la situación. «Quería hablar contigo de algo». Me recargué en mi silla, mirando la pared frente a mí. El corazón me latía con fuerza. Alcancé a oír el ruido del tráfico afuera, el zumbido de la ciudad. Todo se sentía lejano y apagado. «Claro, ¿de qué quieres hablar?». Mantuve mi voz neutral, sin dejar ver nada. «He estado pensando en todo esto de la cuenta.
dijo con voz suave, como si intentara actuar con calma. Y creo que ha habido un malentendido. No quería molestarte, pero ya sabes cómo es uno cuando está en el momento. Karen y yo. Bueno, estábamos pasándola bien y no pensé en el dinero. Pensé que estarías de acuerdo. Sentí el calor subiendo por mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Sus palabras estaban calculadas, como si ya tratara de hacerme sentir culpable, de convencerme de que no era para tanto, de que la culpa era mía, no suya. Solté una risa amarga. ¿Creíste que estaría de acuerdo?, repetí, con la voz tensa por la rabia contenida. ¿Creíste que estaría bien con que te llevaras todo lo que he trabajado para ahorrar, sin decirme nada, y lo usaras para tu luna de miel? ¿De verdad pensaste que estaba bien? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y casi pude oírlo removiéndose en su asiento, buscando las palabras adecuadas. Escucha, siento que te molestes, pero tienes que entender, no fue así. Tienes esta cuenta para emergencias, para tu futuro, y pensé que éramos familia. Siempre dijiste que podría usar el dinero para cosas como esta. No es como si lo hubiera usado en algo frívolo. Sentí como me mordía el labio, con tanta fuerza que empecé a saborear sangre. Justo lo que temía. Su completa falta de consideración hacia mis necesidades. Su sentido de derecho de siempre, ahora más evidente que nunca. Papá, te llevaste mi dinero, sin avisarme, sin decírmelo. ¿Para qué? ¿Para un viaje? ¿Una luna de miel? Solté casi escupiendo las palabras por la osadía. Ni siquiera pensaste decírmelo antes de hacerlo. Me enteré por accidente. Se hizo un silencio largo, y podía sentir mi pulso retumbando en mis oídos. Finalmente, habló, pero su tono había cambiado. Ya no era tranquilo, era defensivo, irritado. Estás haciendo un drama más grande de lo que es. Solo es dinero, por el amor de Dios. Siempre he estado ahí para ti. Siempre te he ayudado. ¿O no? Tenía agallas para creer que le debía gratitud por ayudarme con cosas que eran su responsabilidad en primer lugar. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Que me has ayudado? ¿En qué? ¿En controlarme? ¿En hacerme sentir culpable cada vez que tomaba una decisión sola? Exploté, con la voz alzándose. Abriste esa cuenta para enseñarme a ahorrar, papá, a planear mi futuro, y ahora la vaciaste para financiar tu segunda luna de miel con Karen. Él soltó un suspiro fuerte al otro lado de la línea. Tú crees que eres la única que ha trabajado duro. He trabajado toda mi vida para darte lo que necesitabas. No lo valoras. Ya estaba harta. Harta de su manipulación, harta de sus justificaciones interminables. No necesito que me des nada, papá. Nunca te pedí tu aprobación, y ciertamente nunca te pedí que te llevaras todo por lo que he trabajado. Congelé la cuenta. Revertí los cargos. Y eso es lo que debía haber hecho en cuanto vi lo que habías hecho. Se hizo un silencio tenso de su parte. Pude oír cómo exhalaba con fuerza, como si intentara contener su furia. Pero no había terminado. No vuelvas a tratarme como a una niña. No soy yo quien debe disculparse. Eres tú. Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea. Sentía mi corazón retumbando en el pecho, la adrenalina corriendo por mis venas. Era una confrontación inevitable, pero aún así, me dejó temblando. Finalmente, habló de nuevo, y pude oír un cambio en su voz. Mezcla de irritación y algo más oscuro, algo que no pude identificar. Me has avergonzado, ¿sabes? Lo que has hecho, congelar la cuenta así, es humillante. Nunca me había sentido tan irrespetado. Casi me reí, con un tono amargo. ¿Estás avergonzado? Intenta ponerte en mi lugar un segundo, papá. Intenta darte cuenta de que tu propio padre no te ve como una persona, sino como una herramienta para financiar su segunda luna de miel. No tuvo respuesta para eso. El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que quedaba por decir. Colgué antes de que pudiera añadir algo más. Sabía que esta conversación no era el final. Él estaría furioso. Trataría de hacerme sentir culpable, de girar todo a su favor y culparme a mí. Pero ya no me importaba.
Me había quitado demasiado. Ahora era mi batalla y no pensaba dar marcha atrás. Me había subestimado. Y ahora se daría cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Los siguientes días pasaron borrosos. Cada vez que mi teléfono sonaba o llegaba un mensaje, se me encogía el estómago. Sabía lo que era. Papá, tratando de convencerme de que lo dejara salir impune, intentando manipularme para volver a su mundo donde yo era la que siempre cedía. Pero esta vez no iba a dejarlo. No permitiría que me pisoteara otra vez. No escuché de él hasta el jueves por la tarde, cuando ocurrió la confrontación final. Estaba sentada en mi sala, revisando mis correos, cuando escuché el inconfundible sonido de un auto estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi la camioneta de papá en la entrada. Había llegado. Y yo sabía lo que significaba. Me había preparado mentalmente para este momento, ensayando en mi cabeza todo lo que le diría, cada palabra que lograría que entendiera que no iba a retroceder. Pero al verlo caminar hacia la puerta, sentí esa familiar punzada de duda. ¿De verdad podría hacer esto? ¿De verdad podría enfrentarme a él después de todo? Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje suyo. «Tenemos que hablar. Ábreme la puerta». No contesté. No hacía falta. Solo respiré hondo y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba él, con esa expresión casual que siempre me hacía sentir que no valía la pena el esfuerzo. Pero hoy era diferente. Hoy, yo tenía el control. Me miró con una mezcla de irritación y algo más, algo que no supe descifrar. «Congelaste la cuenta», soltó sin rodeos, sin saludo, sin cortesía, como si fuera una acusación que me lanzaba al aire. No pestañeé. «Sí, la congelé», contesté con frialdad, cruzándome de brazos. Y revertí los cargos. Por un instante, el silencio nos rodeó. Me observó, intentando averiguar si yo estaba mintiendo, buscando un punto débil en mi determinación. No encontró ninguno. «Mira», empezó, con ese tono condescendiente que conocía tan bien, «entiendo que estés molesta, pero tienes que ver que no es algo personal. Karen y yo solo estábamos disfrutando la vida. No era mi intención herirte». «Te llevaste mi dinero, papá», lo interrumpí, alzando la voz sin querer. «Es personal porque tomaste lo que era mío, sin preguntar, sin decirme nada. No pensaste en mi futuro, en lo que necesitaba. Solo te importó conseguir lo que querías». Sus ojos mostraron un destello. Culpa. Pero desapareció rápido. «No estaba pensando con claridad», murmuró, bajando la voz. «Solo quería hacer algo especial para Karen. Ella ha pasado por mucho». «No me importan tus excusas», le respondí. «No pensaste en lo que yo necesitaba, en lo que tenía planeado. Ni siquiera se te ocurrió decirme que ibas a robarme». Su cara se endureció y vi la ira crecer dentro de él. «No robé nada», soltó con voz áspera. «Esa cuenta siempre fue para emergencias y yo...» «La abriste para mí», lo interrumpí con firmeza, dando un paso al frente. «Para enseñarme a ahorrar, a ser responsable con mi dinero. No la abriste para que tú y Karen la usaran cuando quisieran. Esto no fue una emergencia familiar. Fue un viaje de lujo. Una luna de miel». El rostro de él se puso rojo, y pude ver la vena de su cuello palpitando mientras se acercaba a mí. «Estás armando un escándalo», gruñó, con la voz cargada de frustración. «Me estás humillando frente a tu familia, haciendo ver como si hubiera hecho algo terrible. No tienes idea de lo difícil que es para mí». «¿Que no tengo idea?», repetí con la voz baja pero amenazante. «Tú siempre lo has hecho todo girar en torno a ti, papá. Siempre has esperado que me amolde a lo que tú quieres, que agradezca cada migaja que me das. Pero ya no lo haré. No voy a dejar que me pises como si fuera una alfombra». Sus ojos se entrecerraron, y noté un destello oscuro pasar por su mirada. Frustración mezclada con ese sentido de derecho que nunca se había molestado en ocultar. «¿Crees que ganaste?», siseó, acercándose más. «¿Crees que ahora tienes todo el control, verdad? Pero te has equivocado. Me has avergonzado.
Me has humillado delante de todos, y no te lo perdonaré. Me mantuve firme, negándome a retroceder. El único error que cometí fue confiar en ti. Lo único vergonzoso aquí es hasta dónde llegas para fingir ser un padre perfecto y amoroso, cuando en realidad eres solo egoísta. Por un largo momento nos quedamos así, con la tensión palpable en el aire. Entonces, algo inesperado ocurrió. Pareció desinflarse, la ira disipándose poco a poco, dejando a un hombre que, a pesar de todo su orgullo, no encontraba las palabras para discutir más. Sus hombros cayeron, y por primera vez lo vi como realmente era: débil, pequeño, desesperado. «Siempre has sido demasiado lista para tu propio bien», murmuró, sin mirarme. «Nunca me necesitaste. Creí que esta vez sería distinto, pero nunca lo es». Sentí un nudo en el pecho. Vi las lágrimas asomándose en sus ojos, pero no sentí compasión. Solo sentí indiferencia. «Tú tomaste la decisión», dije con suavidad pero con firmeza. «Ahora yo tomo la mía». No me respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió, con pasos pesados y derrotados. La puerta se cerró tras de él con una fuerza que me estremeció, y en ese momento me di cuenta de algo. No lo necesitaba. Ya no. Había tomado el control, había luchado, y de algún modo había ganado. Los días posteriores a la confrontación fueron tranquilos, casi de manera inquietante. No supe de papá en una semana. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Se sentía como un tipo extraño de paz, uno que no estaba segura de cómo manejar. Pensé que tal vez trataría de enmendar las cosas, de disculparse, o al menos de dar alguna explicación. Pero no lo hizo. Y eso, en sí mismo, decía mucho. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre nuestra relación después de lo sucedido. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo el papá que admiraba se había convertido en este hombre que me veía como un recurso que usara a su conveniencia? Pensé en todas las veces que lo perdoné, en todas las veces que excusé su comportamiento porque era mi papá, y eso es lo que hace la familia. Pero ya no más. No podía borrar lo que había hecho, y francamente, no quería. La rabia que sentía hacia él se transformó en otra cosa. Una determinación fría e inquebrantable. Ya no solo estaba enojada, ahora estaba libre. Libre de la culpa que él intentó imponerme. Libre de sus manipulaciones. Libre de su constante necesidad de hacer que todo girara en torno a él. Pero esa libertad también traía su propia soledad. Extrañaba la versión de él que había imaginado durante tanto tiempo. El papá que me apoyaba, el que abrió esa cuenta de ahorros con la intención genuina de enseñarme a ser independiente. Esa persona se sentía como un fantasma, alguien que nunca había existido realmente. En el fondo, sabía que nunca recibiría la disculpa que merecía. No de él, pero ya no la estaba esperando. No podía. Una semana después de la confrontación, recibí un mensaje suyo. Era corto, casi cortante. «Tenemos que hablar». Me quedé mirando esas palabras un rato. Mi pulgar flotaba sobre el teclado, tentada a ignorarlo por completo. Pero una parte de mí quería un cierre. Necesitaba saber si este era el momento en que finalmente admitiría lo que había hecho, o si solo era otro intento de manipularme para que me retractara. Accedí a verlo, pero no estaba preparada para lo que vino después. Llegó a mi apartamento, parado en la puerta con esa mirada familiar y arrepentida que siempre usaba cuando quería restarle importancia a todo y fingir que todo estaba bien. Pero esta vez no iba a caer en su juego. «Hola, hija», dijo, con una voz más suave que la última vez. «Creo que debemos aclarar las cosas». Alcé una ceja, sin dejar que notara lo mucho que dolía oírlo llamarme así de nuevo. «¿Tú crees?». Se movió incómodo, rascándose la nuca, evitando mirarme directamente. Por primera vez, pude ver que él no tenía el control. Yo sí. Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta, esperando a que continuara. «Siento mucho cómo se dieron las cosas», dijo tras una larga pausa.
Me pasé de la raya. No debí haber tomado tu dinero sin preguntarte. Fue insensible, y no fue justo para ti. No te lo merecías. No era la disculpa completa que había esperado, no, la que anhelaba, pero era algo. No se trataba tanto de las palabras, sino del hecho de que las estaba diciendo. Era la primera vez que lo veía admitir que se había equivocado. Y eso era algo que no me esperaba. No lo era todo, pero era un avance. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Finalmente, hablé. Tienes razón. No fue justo, dije con voz serena. Pero no era solo el dinero. Era que no confiaras en mí, que me usaras cuando te convenía. Pensé que significaba más para ti que eso. Pensé que era tu hija, pero supongo que solo era tu plan de respaldo. Él bajó la vista al piso, con los ojos llenos de arrepentimiento. Nunca quise que te sintieras así, dijo, la voz quebrándose un poco. Lo siento. Asentí, pero no sentí alivio. No sentí que todo el peso de la situación desapareciera. Había cosas que no se podían deshacer, cosas que no podría olvidar. Pero la conversación era importante. Era la primera vez que lo veía vulnerable, de verdad vulnerable. Y comprendí, al fin, que no era mi trabajo arreglarlo a él. No puedo volver a cómo eran las cosas, papá, dije con suavidad. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Pero tampoco voy a aferrarme a esta rabia para siempre. Solo necesito seguir adelante, para mi propia paz. Él asintió, aunque pude notar lo difícil que era para él aceptarlo. Lo entiendo, y comprendo si necesitas espacio. No espero que me perdones de inmediato, pero espero que algún día puedas hacerlo. No le respondí al instante. Todavía había demasiado dolor en el aire, demasiadas heridas abiertas, pero tampoco me fui con rabia. Simplemente me quedé con la certeza de que, por primera vez, estaba siendo fiel a mí misma, y eso se sentía poderoso. Los siguientes días fueron más tranquilos. No volví a saber de él, y tampoco lo busqué. Sabía que esto no era algo que se solucionara de la noche a la mañana. Llevaría tiempo, tal vez mucho tiempo. Pero estaba bien con eso. Empecé a hacer planes para mí, cosas que había postergado durante años. Revisé nuevos apartamentos, exploré oportunidades de trabajo e incluso me inscribí en un curso que tenía pendiente. Por primera vez en mi vida, no vivía a la sombra de mi padre, vivía por mí misma. El dinero fue una lección que nunca olvidaré, pero no fue lo único que me robaron. La confianza que puse en él, la idea de que le debía algo por ser mi padre, eso era lo que realmente había perdido. Y ahora que sabía lo que valía, por fin era libre. Había tomado el control y estaba avanzando.